Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy tenemos como invitado al rector de la Universidad Javeriana en Cali, el padre Vicente Durán Casas. El padre Durán ha sido el rector de la Javeriana en Cali por más de un año y tiene una importante trayectoria académica hecha en la Universidad Javeriana en Bogotá, donde fue decano de la Facultad de Filosofía y vicerrector académico. El padre Durán fundamentalmente es un filósofo y primero que todo quiero agradecerle que haya aceptado participar en este programa donde no hemos tenido muchos filósofos y empezar por preguntarle qué tan difícil es ser filósofo como usted es y teólogo, porque también ha adelantado estudios de teología, cuando uno entiende que la teología es una ciencia que está como basada, o una disciplina que está como basada en la fe, y la filosofía es basada en la razón, y yo creo que ha habido un proceso muy largo de tratar de conciliar ambas cosas, que no es fácil. ¿Cómo lo ha hecho usted? Sí, muchas gracias, Oscar, en primer lugar, por esta invitación a este programa aquí, donde los colegas de Univalle, me siento muy honrado. No es la primera vez que vengo a Univalle. La primera vez que vine a Univalle yo era estudiante de filosofía hace más de 40 años en Bogotá, a un congreso, al primer Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía, y fue una experiencia que no olvido. En efecto, yo soy doctor en filosofía, hice mis estudios de especialización de doctorado en Alemania, en una época privilegiada, porque llegué justo antes de la caída del muro de Berlín, y me tocó ser testigo de primera línea, ahí sí, de todo lo que ocurrió en la Alemania con la caída del sistema comunista en la Alemania Oriental, la caída del bloque soviético en Europa Oriental y la unificación alemana. Fue una experiencia sumamente interesante. He sido y soy, espero seguir siendo, profesor de filosofía, que es lo que más me gusta enseñar, el contacto con los estudiantes. Pero como decías, desde hace un año soy rector de la Javeriana en Cali, y me alegra muchísimo estar en esta ciudad, en esta región donde viví también de niño, siendo muy pequeño, viví 5 años aquí en esta ciudad con mi familia. Mire, la filosofía y la teología no solamente no se contradicen, sino que se complementan muy bien. Desde los orígenes del cristianismo ha habido pensadores cristianos, menciono a San Agustín en el siglo V, y a Santo Tomás en la Edad Media, por solo mencionar algunos, que fueron extraordinarios filósofos también. Uno lee la Suma Teológica y a pesar de encontrar ahí, como su nombre lo indica, un resumen de la teología cristiana básica, hay una serie de análisis filosóficos de enorme envergadura y de mucho impacto. Santo Tomás lo que hace es una relectura del cristianismo desde el pensamiento de Aristóteles, un filósofo muy anterior al cristianismo y que no tenía contacto con el mundo cristiano, y interpreta el contenido del cristianismo desde una perspectiva filosófica aristotélica, en contra del platonismo filosófico, de manera que la integración entre filosofía y teología siempre ha sido una actividad permanente en la Iglesia, y yo diría en el mundo de hoy de una gran importancia. Si queremos hablar de teología, tenemos que tener una muy buena base filosófica para hacerlo. Usted es principalmente un educador, porque ha estado toda su vida enseñando. Y la educación, con todas las exigencias que tiene ahora, se ha vuelto, digamos, algo muy práctico, muy orientado a crear funcionalidades en los estudiantes para que hagan unos trabajos prácticos y productivos, que uno entiende que esas son exigencias de la sociedad de consumo. Pero, ¿qué papel cree usted que cumple o que debería cumplir la filosofía en esos procesos educativos modernos que son tan prácticos? Es fundamental. Yo creo que hoy en día, usted lo ha dicho muy bien, las universidades viven una época muy difícil. Se le exige a la universidad que se convierta intencional o no intencionalmente, se espera de ella que sea ante todo una formadora para el mercado laboral, para que los estudiantes que en ella se forman
consigan un trabajo o hagan un emprendimiento económico y social de impacto social. Eso está bien, indudablemente, y es necesario. Pero la universidad no se puede limitar a ser una especie de escuela o de institución de formación laboral, capacitación laboral. Las universidades desde sus inicios en la Edad Media han tenido también una función crítica de la sociedad, aportan conocimiento nuevo. Eso se llama hoy en día hacer investigación. Investigación en todos los campos, por supuesto en el campo científico y tecnológico, pero también en el campo social. En la filosofía en particular lo hace formando en valores, en ética y sobre todo teniendo una capacidad de reflexión crítica sobre los problemas sociales que vive el mundo contemporáneo. Hoy en día se quiere que sean los estudiantes grandes expertos en tecnología, que sepan aplicar la tecnología a los problemas del mundo, a los problemas de producción, a los problemas de intercambio, de comercio, etcétera. Y eso es importantísimo. Pero qué importante es que esos estudiantes tengan también una visión ética del mundo, que sepan que las decisiones que pueden tomar desde un punto de vista científico pueden tener implicaciones éticas no solamente en otros seres humanos, sino en el medio ambiente, en el conjunto de un mundo cada vez más globalizado a través de la tecnología. Entonces, no podemos simplemente convertirnos en formadores de tecnólogos, de capacitadores para el mundo laboral. Esas personas que trabajan en el mundo de la tecnología tienen que tener también una visión ética, una perspectiva crítica de lo que pasa en el mundo. Hoy en día los problemas ambientales nos desafían de una manera impresionante. Hoy en día los problemas de la inequidad en el mundo. No podemos tener simplemente economistas o ingenieros que se fijan solamente en la obra desde un punto de vista muy limitado. Sí, y ese es un gran desafío para todos nosotros. Con lo que usted está hablando, me hace recordar que usted es un filósofo especializado en Kant. Sí. Y Kant hablaba de un imperativo categórico que era como una especie de imperativo moral que compelía a las personas a actuar correctamente, o sea que había como una especie de patrón moral de comportamiento. ¿A eso se refiere usted cuando habla de la necesidad de crear valores éticos? Sí, exactamente. A pensar que nuestros modos de comportarnos en el mundo, ¿qué pasaría si se universalizaran? ¿Qué pasaría si todo el mundo pensara y actuara a como nosotros lo hacemos? Y ahí, por supuesto, que tendremos que ser muy honestos. No podemos actuar de una manera tal que si otros actuaran de la misma forma, el mundo estuviera peor de lo mejor, de lo que podría estar. Entonces, eso es lo que la filosofía kantiana en ética nos invita, a pensar no solamente en las consecuencias reales de nuestras acciones, sino en la perspectiva desde la cual actuamos. Incluimos ahí a otros seres humanos, incluimos ahí al ser humano, como dice Kant, como un ser que es un fin en sí mismo y que no está al servicio de otros seres humanos. Incluimos ahí que el ser humano, todos los seres humanos, son seres libres y tienen una dignidad, y esa dignidad no puede ser pisoteada por ninguna política, por ninguna actuación que no respete la dignidad casi que sagrada, yo diría sagrada, del ser humano. O sea que Kant, que es un filósofo del siglo XVIII, tiene plena vigencia todavía. A mi juicio, totalmente. Yo mismo soy egresado de la Universidad Javeriana en Bogotá y hace muchos años, y ya desde esa época, a pesar de que había pues algunos factores religiosos en la manera como funcionaba la universidad, no había mayor presión religiosa sobre los estudiantes. Pero a mí sí me gustaría preguntarle, porque las universidades pontificias de la Compañía de Jesús son toda una cadena en el mundo, ¿cuál es la diferencia que hace una universidad manejada por los jesuitas con el sello del papado respecto de las universidades comunes y corrientes? Mire, esa es una muy buena pregunta. Uno de los padres generales de la compañía decía, tenemos que ser universidad jesuita. El sustantivo es universidad. Lo jesuita es un calificativo del sustantivo. Entonces, lo primero es ser una buena universidad. Una buena universidad es una universidad de calidad, en donde los profesores realmente están ahí enseñando porque han hecho un proceso de formación y de investigación que tienen algo que enseñar a los estudiantes, sobre todo, más que contenidos, métodos,
formas de estudio, formas de investigación, forma de apropiarse de los problemas. Pero el calificativo no es menos importante. Una universidad jesuita se distingue por la calidad también que forma en los estudiantes en otros aspectos que otros quizás no llegan. Para nosotros es muy importante ofrecer, por ejemplo, en las universidades un proceso de maduración del estudiante en su fe religiosa, si la tiene. No obligamos a nadie a compartir la fe católica que nosotros profesamos, sino que en su fe, sea cual sea, pueda crecer, pueda desarrollarse. Por eso en la universidad en Bogotá yo favorecí muchísimo cuando fui vicerrector académico que hubiera profesores de teología, un rabino judío enseñara la teología judía a los estudiantes judíos, o un profesor de confesión protestante para que eduque en su fe a los estudiantes protestantes de la universidad y les ayude a madurar. Otro de los criterios distintivos de una universidad jesuita es la preocupación por los menos favorecidos en la sociedad. Tenemos que formar profesionales que realmente lleven en su corazón y en su mente la pregunta por una sociedad más justa y las propuestas de crear una sociedad más equitativa, en donde los pobres vean que realmente tienen una salida, pueden tener un desarrollo económico, social, cultural, los grupos indígenas, los grupos minoritarios, los grupos que en la sociedad son marginados. Queremos en las universidades de la Compañía de Jesús formar estudiantes que tengan en cuenta esas realidades y propongan novedades, propongan con criterio muy bien madurado alternativas para el progreso social. ¿Cómo se concretan estos planteamientos en la oferta académica particular de la Javeriana en Cali? Es una oferta que está, digamos, de alguna manera ajustada a las necesidades de la región, sí, o simplemente copia la oferta bogotana, o ¿cómo se construye la oferta académica? Desde sus inicios en 1973 en Cali, la Javeriana se propuso ser una universidad. Por supuesto, la palabra universidad implica cierta universalidad del conocimiento, pero con un enfoque regional muy claro. Y nosotros tratamos en la Universidad Javeriana en Cali que todos nuestros programas de estudio, en sus currículos, en las asignaturas que ven los estudiantes, incluyan elementos propios de la región, del suroccidente colombiano. No voy a decirle que nos limitamos a la ciudad de Cali o al departamento del Valle, porque no es así. Para nosotros el concepto de región suroccidente colombiano es muy importante y queremos llegar a estudiantes, a culturas, a empresas, a comunidades de todo tipo del suroccidente colombiano, invitándolos a que nos ayuden a pensar los problemas de la región. Y usted ve los programas nuestros, muchos de ellos tienen ese enfoque muy claramente definido en los currículos de los estudiantes. Antes de continuar con la entrevista que le estamos haciendo al padre Vicente Durán Casas, rector de la Universidad Javeriana en Cali, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al padre Vicente Durán Casas, rector de la Universidad Javeriana en Cali. Usted estaba hablando como de los criterios morales y éticos de la formación de las estudiantes que estudian en las universidades de la Compañía de Jesús. El compromiso social y político, inclusive, de la comunidad jesuítica ha sido importante a través de los siglos. ¿Cuáles han sido las acciones que la Universidad Javeriana en Cali ha tomado sobre el tema de aproximación a los problemas sociales y a la paz? Le voy a mencionar dos nomás, Oscar, porque son muchísimos y podríamos quedarnos solo en esa pregunta. Uno es la existencia del Instituto de Estudios Interculturales en la Javeriana Cali. Es un instituto que se creó con el fin precisamente de fomentar y facilitar un diálogo social que en el suroccidente colombiano es muy necesario. Tenemos en el suroccidente, en Colombia, en esta región, Valle, Cauca, Nariño, Chocó, poblaciones étnicas de diferentes procedencias, con diferentes tipos de problemas. Tenemos población afrodescendiente, tenemos población indígena, tenemos campesinos y tenemos una cantidad de temas por resolver en temas de culturalidad, interculturalidad, educación, fomento de la
de los procesos de organización de estas comunidades, de respeto a sus autonomías. Bueno, el Instituto de Estudios Interculturales precisamente busca y ha logrado muchos éxitos. Se vio cuando sucedió esto que llamamos la explosión social en Cali. Bueno, ahí el instituto jugó un papel muy importante como mediador de un diálogo social y vamos a seguir haciéndolo. Las universidades, como nosotros, tenemos que fomentar el encuentro, el diálogo respetuoso y profundo de las comunidades y las personas que piensan diferente. Y creo que eso es algo de enorme importancia social. Y el segundo aspecto es precisamente el doctorado en estudios para la paz que tenemos en la Javeriana Cali, conjuntamente con la Universidad del Valle. Precisamente a mí me correspondió, recién nombrado rector, hacer el lanzamiento de este proyecto de doctorado, que yo destaco la importancia de que sea un doctorado en estudios para la paz, no sobre la paz, sino para la paz, juntamente con una universidad pública de tanta importancia en esta región como la Universidad del Valle. Creo que la número uno indudablemente en el suroccidente colombiano. Ese es un esfuerzo conjunto entre dos universidades, una pública y una privada, que muestran que sí se puede trabajar conjuntamente por la paz, desde una perspectiva académica y desde una perspectiva regional, construyendo diálogos, construyendo estudios, construyendo puntos de vista que nos lleven a la consecución de la paz entre universidades de enorme prestigio y universidades que tienen mucho que darle a este país. La universidad o las universidades en general son de alguna manera un sitio de privilegio, porque entrar a ellas no es nunca fácil, ni en una privada ni en una pública. Sin embargo, con motivo de los avances tecnológicos en materia de conocimiento, la posibilidad de educarse, que antes estaba muy concentrada en el ambiente universitario para altos estudios, ahora está enormemente abierta. Es decir, lo que normalmente ofrecían las universidades ahora se puede encontrar en muchas otras partes y de pronto más barato, por decirlo de alguna manera. Eso ha tenido una repercusión en la creación de la oferta académica de la Javeriana. ¿Ha tenido alguna repercusión en la disminución del número de estudiantes matriculados? ¿Cómo enfrenta una universidad privada como la Javeriana esos desafíos creados por la inteligencia artificial? Sí, bueno, hay muchos elementos en su pregunta, Óscar, pero todos muy pertinentes. Ciertamente el país y el mundo, y en Colombia lo hemos vivido de una manera muy clara, lo sabemos muy bien, hay una disminución demográfica, hay una menos población. Y eso tiene evidentemente repercusión en todo el sistema educativo, que necesita menos pupitres, por decirlo así, tanto en los colegios como en las universidades. La Javeriana en los últimos años ha mantenido un nivel más o menos igual de número de estudiantes, quizás hoy con más estudiantes de posgrados que los que tenía anteriormente, un porcentaje mayor de los estudiantes de posgrados. Pero indudablemente lo que usted señala es muy cierto. Hoy en día el conocimiento está en las redes. Uno puede buscar en muchísimas redes, en muchísimos lugares de internet, información. Información no es lo mismo que educación. Usted puede tener videos, puede tener información en los libros, en las revistas, eso es de acceso público. Pero otra cosa es tener un proceso educativo en donde usted pueda asimilar y procesar esa información que está en las redes. A mí me gusta hablar de que vivimos en una sociedad con muchísima información disponible, pero pasar de la información al conocimiento es un paso que es muy difícil darlo si no se está en ahí una es donde entra el maestro. Claro, claro. El maestro, y yo diría los procesos educativos, los currículos bien diseñados, de tal manera que el proceso del conocimiento vaya surgiendo, vaya pasando por las distintas etapas y se dé de una manera coherente, de tal manera que el estudiante no solamente pueda repetir como un loro la información que está en las redes, sino que sepa procesarla, asimilarla y utilizarla de la mejor manera. O sea, pero hay un tercer nivel que es superior al de la mera información, al de la mera educación
o el del conocimiento, que es el de la sabiduría. Y ahí es donde yo creo que entra también la filosofía. La filosofía es amor a la sabiduría. No es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Y yo creo que en las universidades jesuitas, en la Javeriana lo tenemos asignaturas de filosofía y de teología que ayudan a que de alguna manera se haga ese paso, se realice ese paso del mero conocimiento a la sabiduría, es decir, a ver las cosas desde una perspectiva más universal, más completa. Puede que la palabra no sea muy buena, pero más desde arriba, desde una perspectiva en la que no solamente las personas saben hacer y tienen información sobre el mundo, sino que son sabias, en el sentido de que poseen eso que tienen los ancianos, las personas sabias desde las primeras tribus de la humanidad, que más que conocimiento es conocimiento de la vida misma. Los viejos de la tribu. Los viejos de la tribu. Usted habla de la universidad como una institución que perdurará, que no tiene, digamos, una fecha de vencimiento próximo, por decirlo así, lo cual me parece muy bien. Aquí en Colombia se ha tratado de reglamentar de nuevo la educación en general y la educación superior en particular con unas nuevas normas. Hubo un proyecto de ley estatutaria que no prosperó en el Congreso y que buscaba pues convertir la educación en un derecho fundamental, y yo tengo la impresión de que ese proyecto, que digamos era más que todo una enumeración de principios con los cuales todo el mundo estaba forzosamente de acuerdo, no tenía esa proyección necesaria para esos desafíos que usted describe. ¿Eso fue así? Sí, yo lo comparto. Yo creo que el proyecto de ley estatutaria tenía cosas muy interesantes, muy valiosas, pero insuficientes. Yo creo que la educación en Colombia requiere cambios mucho más profundos y requiere de un enfoque mucho más completo. La educación superior usted no la logra mejorar si no comienza en realidad desde todo el proceso educativo, que se inicia con la primera infancia, claro, y pasa por supuesto con la educación básica, primaria y secundaria. Eso es muy importante porque en el país ya hay un relativo cubrimiento, cobertura de esa parte fundamental. El problema es la calidad de esa educación, que está la calidad de la primera infancia y la calidad de la educación básica, primaria y secundaria. A mí me parece que hay problemas que si no resolvemos de entrada, no vamos a poder resolver los problemas de calidad de la educación superior y de terciaria, que es muy importante, la educación para el trabajo, para las profesiones, y asimismo la educación científica y tecnológica. La calidad de la educación usted no puede forzarla en ninguno de los momentos, y menos en la superior, si no viene desde la base un proceso también de mejoramiento. Lo vemos en la universidad, personas que quieren estudiar ingeniería o economía, pero sus bases matemáticas son muy pobres. Entonces, la calidad de esa formación en ingeniería pues no va a ser la mejor si no hay unas muy buenas bases en matemáticas. Lo mismo en ciencias sociales con lectura y escritura y con tantas otras deficiencias que tiene de calidad el sistema en toda su integridad. Sí, perdón, eso respecto de la ley estatutaria pues que naufragó en el Congreso. Y respecto de la educación superior, existe un proyecto que se ha debatido por fuera del Congreso, que se ha presentado en distintos foros, que cambia continuamente y sobre el cual no hay un texto final, que se supone que va a ser presentado ante el Congreso, donde también sufrirá el consabido debate y uno no sabe cómo va a terminar todo aquello. En ese proyecto hay unos puntos muy de interés de la universidad pública, que son su financiamiento, que está actualmente en los artículos 86 y 87 de la Ley 30, y digamos, se está reglamentando mucho desde el punto de vista de la universidad pública, pero es una ley estatutaria de la educación superior general. Sí. Usted, como rector de la universidad, de una universidad privada, ¿qué esperaría de una reforma de la Ley 30? Yo esperaría varias cosas, que hubiera muchos más recursos para la educación superior, financieros. Y cuando digo recursos, hablo, por supuesto, en primer lugar de la universidad pública, pero también para la universidad privada. Nosotros hemos tenido en Colombia un sistema de educación superior mixto,
por decirlo así, más o menos equitativamente repartido, más o menos universidades privadas y universidades estatales más o menos se reparten la mitad de la población universitaria. El problema de la calidad está en los dos sectores, en lo público, en el servicio público estatal y en las universidades privadas. A mí me parece que es completamente irresponsable, por decirlo menos, fijarse en la calidad solamente del sistema público. Tenemos que también rescatar y elevar el nivel de formación y de la calidad de la educación superior en la educación privada. Y eso en el primer proyecto de reforma a la ley estatutaria no aparecía. Después hubo en el Congreso unas posibilidades nuevas, unas conversaciones que logró un consenso muy importante. Ese consenso daba la clave de una política educativa de educación superior mucho más madura. Desgraciadamente ese fue el proyecto que fue rechazado en el Congreso, no fue aceptado y yo lo lamento, y lo lamento muchísimo porque hubiera sido muy interesante avanzar en esa dirección. Yo espero que los nuevos proyectos que se supone que en la próxima legislatura van a ser trabajados en el Congreso se propongan algo parecido a lo que conformó ese consenso inicial que se había logrado en el Congreso de la República. También en ese proyecto de reforma de la Ley 30, particular de la educación superior, por los borradores que se han conocido, la gente o los conocedores de los temas coinciden en que falta una perspectiva futurista, sí, que enfrente los problemas reales de la educación, no los que hay ahora, que son problemas financieros grandes y problemas de gobernabilidad grandes y todo, sino qué va a suceder con la universidad en el futuro, puesto que se supone que es una ley permanente, que va a durar muchos años. Sí. ¿Esa carencia también existe en el proyecto de Ley 30? Yo no sé qué es lo que se va a presentar ahora. En lo que se presentó, yo vi una carencia en ese sentido, en el proyecto inicial que se presentó al Congreso. Ojalá se logre corregir, porque es que los problemas de la calidad no son solamente tener buenos profesores, tener buenas bibliotecas, buenos campos, buenos laboratorios. Los problemas de la calidad también tienen que ver hoy en día mucho con la tecnología, con el desarrollo y la educación tecnológica. Y eso implica costos mayores de inversión para la educación. La educación superior cada vez es más costosa y la gente cree que eso es porque pagan demasiado a los profesores. Puede que haya problemas de ese tipo, pero no es solo eso. Los costos de la educación es que hoy en día tenemos que tener las tecnologías que las producen, los que invierten en tecnología, tenemos que tenerlas en las universidades y eso cuesta. Las bases de datos, por ejemplo, para las bibliotecas, que hoy en día ofrecen la posibilidad de que cualquier estudiante desde una universidad en Cali pueda tener acceso a cualquier libro o a cualquier publicación científica en el mundo. Eso es una posibilidad enorme para la educación superior. Usted, perdón padre, usted me resultó un filósofo con los pies muy bien puestos en la tierra, lo cual me parece muy bien. Yo quiero agradecerle al padre Vicente Durán Casas, que es el rector de la Universidad Javeriana en Cali, que nos haya acompañado en este programa e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.